Bien, gracias a Dios. Pues vamos ya a nuestra palabra de Dios. Vamos al último capítulo de Juan, primera de Juan 5. Estamos concluyendo ya esta carta hermosa que comenzamos algunos meses y que el día de hoy tiene mensajes especiales para los que están aquí congregados el día de hoy. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender estas verdades, pero hay dos temas que hoy vamos a tratar con esta última porción de Juan, que en lo particular me parecen supremos, así como les comentaba Juan, la primera carta de Juan es una montaña rusa de mensajes, porque venimos hablando del amor y luego hablábamos del anticristo, y luego hablábamos de los falsos creyentes, y luego hablábamos de las evidencias de cómo alguien ha nacido de nuevo, y han sido una serie de doctrinas increíbles que Juan plasmó en 5 capítulos, que el Espíritu Santo inspiró a Juan para que los plasmara en estos 5 capítulos, y es increíble que podamos experimentar lo que está aquí en esta carta. Entonces, para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Alfredo, soy pastor de esta congregación y para mí es una bendición poder traer a ustedes la palabra de Dios. Creemos en la prioridad de la palabra de Dios. Creemos que no hay nada que podamos hacer en este lugar que tenga un efecto transformador como es la palabra de Dios. Podríamos tener horas y horas de adoración y sería muy padre, pero eso no transforma. Lo que transforma es la palabra de Dios. Vemos en la palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, que tú escuches hoy la palabra te da la expectativa de que tu fe tiene que salir más nutrida y una fe que está madurando. Entonces, ese es el objetivo de estudiar la palabra y lo hacemos todos los domingos aquí en Calvary Toluca, verso a verso, capítulo a capítulo, y hoy estamos concluyendo un libro o una carta que es la primera carta de Juan. ¿Sale? Entonces, vamos a ponernos en manos de Dios para que Él nos ayude, ¿sale? Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana fría y hermosa que hoy nos has regalado, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy pueden estar aquí listos para escuchar tu palabra. Gracias por las personas que no pudieron estar, Señor, hace unas semanas por diferentes situaciones, pero hoy están aquí, Señor. Eso es una muestra de tu fidelidad y de cómo tú cuidas de tu iglesia, Señor. Gracias también por las personas que hoy nos visitan por primera vez, Señor, y ayúdanos a todos a comprender las verdades que están aquí escritas, para que comprendiéndolas, Señor, podamos fijar más nuestros ojos en ti, Señor. No queremos adquirir solo conocimiento porque sabemos que envanece, queremos amar porque eso edifica y ese amor se perfecciona en este conocimiento, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a conocerlo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Después de profundizar los últimos 2 domingos sobre las seguridades que el creyente tiene respecto a su salvación y respecto a la oración, a las respuestas a la oración, venimos hacia una parte que Juan expone que va a traer a cada uno de nosotros el conocimiento que la fe concede. ¿Qué significa esto? Que cada creyente, aunque no vive un cristianismo perfecto, puede vivir un cristianismo genuino. ¿A qué me refiero con esto? Sí, hermano, tú y yo todavía tropezamos, sí, todavía batallamos con esta carne, todavía nos cuesta mantenernos animados en la fe. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo y estamos en un cuerpo que es caído. Entonces, sí, Juan nos dice la fe se necesita ir perfeccionando, el amor necesita irse perfeccionando, y lo que produce ese perfeccionamiento es una comunión genuina entre Dios y cada uno de nosotros. Ahora, tristemente, hermano, así como hay fe que es aprobada, también hay fe que es reprobada. ¿Qué significa esto? Y Juan lo expuso unos capítulos atrás. Señaló que muchos, alguna vez profesando creer o profesando haber creído en Cristo, terminaron completamente separados del cuerpo y confiando en ellos mismos y viviendo vidas totalmente opuestas a la voluntad. Eso sucedía en este contexto. Imagina la cantidad de personas que cayeron ante la ideología gnóstica del primer siglo y que comenzaban a abandonar uno a uno, decena a decena, la iglesia primitiva. Y esto era porque maestros, falsos maestros de la ley, estaban
distorsionando el evangelio, diciendo algunas herejías como que Jesús no había existido realmente como hombre porque la carne es mala y cómo algo tan divino podría estar ahí, o que Jesús era un fantasma. Ese tipo de historias o doctrinas empezaban a permear. Y había gente que, seducidas por esto, empezaban a alejarse de la fe. Entonces el Espíritu Santo inspira esta carta, le da en el puño y letra de Juan las palabras que la iglesia necesitaba oír en ese entonces y que hoy todavía necesita oír para poder describir la fe genuina y para poder perfeccionar esa fe y que tú y yo tengamos una comunión con Dios. Ahora, fue necesaria, muy necesaria, sigue siendo necesaria. Hoy quizás el gnosticismo no es el principal, la principal doctrina que separa a los hermanos o que separa a las iglesias. Son otra especie de doctrinas muy consumistas, muy materialistas, que están hoy permeando en las iglesias y que están trayendo a la gente un cristianismo completamente falso. Entonces, Primera de Juan es una radiografía de cómo un cristiano genuino, basado o fundamentado en la fe del Hijo de Dios, debería verse. Y para los que no estuvieron al principio de toda la carta, hay 4 versículos que nos dejan clarísima la intención del Espíritu Santo en escribir esto. Y está en Primera de Juan 1.3. Si quieres anotarlos, no vamos a ir allá por tiempo. Primera de Juan 1.3 nos dice que escribió estas cosas para que tengamos comunión, una comunión verdadera con hermanos y una comunión verdadera con nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es el primer propósito. El segundo propósito está ahí al siguiente versículo, en el versículo 4. Estas cosas están escritas no para que te pongas triste, están escritas para que tengas gozo. Al escucharla puedas ver tu gozo completo, completándose. Número 3 está en 1 Juan 2.1. El Señor sabía que somos pecadores, que aún estamos en un proceso de santificación y de regeneración. Y lo que nos está diciendo es, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Ese es lo ideal. Pero, si pecamos, si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Entonces, la idea de esto no es que, bueno, pues ya estoy seguro en mi salvación, puedo vivir una vida de pecado. Pues no. O sea, la idea es, estas cosas escribo para que no peques. Y si pecas, hay una solución, hay una salida. Y por último, en 1 Juan 5.13 es el cuarto propósito descrito en esta carta. Todas estas cosas os he escrito a ustedes para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito de todo es que tú y yo creamos en esto. Y que cuando creemos en esto podemos saber que tenemos vida eterna. Tenemos vida en Cristo, pero también tenemos una comunión, y esta comunión es con el Hijo de Dios, con Jesucristo mismo. Ahora, tú puedes decir, híjole, ¿esto cómo se entiende? Bueno, tenemos las grabaciones de estas predicaciones en el canal de YouTube, puedes ir a ellas, donde explicamos cada uno de estos versos, porque ya los pasamos. Pero ahora el Espíritu Santo nos va a ayudar, como hemos visto, a entender estas cosas que están escritas, a comprender estas cosas que están escritas, y el propósito de esto es que vivamos estas cosas que están escritas, y que cuando lo vivimos podamos ser conformados a la imagen ¿de quién? De Cristo. Todos los que estamos aquí, que hemos creído, nos llamamos cristianos. ¿Qué significa eso? Cristitos, Cristos chiquitos. La idea es que tú y yo cada vez nos parezcamos más a Cristo, ¿sale? Entonces, mis hermanos, vamos a leer la última porción, 1 Juan 5, 18 al 21. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, si tú has seguido el estudio o estuviste hace 8 días, quizás traes ojo de auditor y tienes buen sentido de ubicación. Hace 8 días nos quedamos en el versículo 15.
y una parte del 16. Por ahí escuché a alguien, sí, trae buen ojo de auditor. Y hermano, faltó leer estos versículos, sí, no los vimos hace 8 días, completo, porque iba a ser toda una predicación y me iba a tardar mucho tiempo hace 8 días y probablemente los iba a perder. Pero hermano, así que hoy, antes de entrar a esto que acabamos de leer, los 3 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, sabemos que somos de Dios, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. No puedo saltarme esta última parte porque hay mucho que entender respecto a lo que acabamos de ver hace 8 días sobre la oración respondida. Veíamos que tenemos la confianza, versículo 15, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. La condición, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuál es la condición? El versículo 14 dice, cuando pedimos cosas conforme a su voluntad. ¿Sale? Entonces, la garantía de la oración respondida es que en la medida que tú y yo vayamos pidiendo cosas alineadas a su voluntad, vamos a ir viendo respuestas a estas. Ahora, hermanos, Juan lleva esto en el versículo 16 a un terreno controversial, porque vemos lo que dice aquí. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Mis hermanos, hace 8 días veíamos en confiar en las respuestas de Dios, ¿ok? Y estas peticiones son respondidas en la medida que están conformadas a su voluntad. Creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. Ahora, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Veíamos también rápidamente hace 8 días que son voluntades manifiestas y voluntades individuales. Y las manifiestas es lo que dice 1 Timoteo 2, no vamos allá por tiempo, pero dice que la voluntad de Dios para los hombres es que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Esa es la voluntad número 1, manifiesta para todos. Pero la voluntad para sus hijos, que ya no son solo los hombres, sino los hijos, es en 1 Tesalonicenses 4, 2 y 3, dice que seamos santificados. Esa es la voluntad. ¿Sale? Entonces, teniendo en mente la voluntad de Dios, para ti y para mí, Juan dirige a orar sobre aquellos hermanos que pecan o que cometen pecado. ¿Hay hermanos que cometen pecado? Déjame decirte que sí. Todos los que estamos aquí en la semana pecamos. Y si tú dices que no, haces a Dios mentiroso y ya pecaste. Entonces, esta es una verdad. Escrita en la palabra de Dios. Todos pecamos. Por eso 1 Juan 1:9 cobra tanta relevancia. Confiésalo. Confiésalo. Y el que es fiel y justo te perdonará y te limpiará. Hay pecados visibles, pero también hay pecados invisibles, hermanos. Hay pecados conscientes y también hay pecados inconscientes. Esa es la variedad del pecado, la naturaleza. Pero cuando el Señor los hace visibles, y es en el que me quiero enfocar hoy, Juan dice, hay una acción que la iglesia puede tomar, y es pedir a Dios por él. Hacer esto, hermano, es una evidencia de amor por nuestro hermano, porque involucra 2 cosas. Involucra, 1, preocuparte por lo que estás viendo, y número 2, ocuparte por lo que estás viendo. Y por eso Juan nos dice, pídale a Dios. Si la santificación es la voluntad de Dios, y tú pides por la santificación de tu hermano, que se arrepienta, que sea limpio, estás orando la voluntad de Dios. Entonces, Dios va a responder esa oración. No nos pide, juzguen al hermano, condenen al hermano, cuestionen por qué está ahora haciendo esto. No, nos pide orar. Lo primero que nos pide es orar. Claro que hay que emitir justos juicios, sí, pero cuando vemos a un hermano pecando, Juan nos dice que lo primero que tienes que hacer es orar por él. Con demasiada frecuencia en las iglesias, tristemente, la oración es lo último que se hace, o lo más pequeño, o lo más secundario. Y eso es lo que no deberíamos de hacer. La carne te lleva fácilmente a condenar, pero el Espíritu te va a llevar a interceder. ¿Sale? Entonces, si tú y yo vemos a un hermano como iglesia que está
enfriándose, que está separándose, que está comenzando nuevamente a juguetear con el pecado, hermano, no estamos llamados a condenar, estamos llamados a orar primero. Y si Dios te lleva después a aconsejar, está bien. Pero esto es lo que está diciendo Juan. Ahora, hasta aquí creo que todo está bastante claro y entendible y creo que no hay mucho más que añadir. Pero Juan le va a meter sabor a esto. Y va a añadir 2 tipos de pecado. Y aquí es donde se pone interesante. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hace una especie de clasificación de pecado y esto es lo controversial. Y aquí es donde yo apelo al Espíritu Santo, hermanos, que nos ayude a entenderlo y que esto se entienda a la luz de la palabra, no a la luz de la opinión de Alfredo, porque necesitamos observar bien el texto, ya que muchos consideran el dejar de orar por personas que están separadas o frías, ¿no? Porque entienden mal esto. Entonces, veamos el sujeto. ¿Por qué nos está pidiendo el Espíritu Santo orar? Dice, si alguno viera a su ¿qué? A su hermano. Este es importantísimo, porque como vimos hace unos domingos atrás, ¿quiénes son tus hermanos? Quienes han sido engendrados de Dios. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios es hijo de Dios, por lo tanto, es hermano. Somos hermanos si somos engendrados por Dios. No está hablando de inconversos, no está hablando de incrédulos, no está hablando de apóstatas, está hablando de hermanos. ¿Sale? Como hijos de Dios y como hermanos, entonces, estamos todos de acuerdo que hacia alguien que ha creído en Cristo, debemos de dirigir estas oraciones. Y por tanto, no estamos hablando de una muerte espiritual. Y aquí es donde empieza el sonido tan, 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 ¿no? Así como, ¿cómo? Nuestra seguridad de vida eterna, hermano, no está en nuestra capacidad de mantenernos sin pecado. Eso ya lo vimos, ¿te acuerdas? La seguridad de la salvación. 1 Juan 5, 11 y 12. Todo aquel que tiene al Hijo tiene ¿la qué? La vida. Todo aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, un incrédulo nunca ha tenido la vida eterna. Entonces, realmente está muerto en sus delitos y pecados. Por eso nos lleva a reafirmar que estamos hablando de un hermano que peca. Y ahora, la muerte a la que se refiere no es muerte eterna. Habla un poco más y tiene más sentido sobre una muerte física o una muerte corporal. ¿What? ¿Qué está pasando aquí? Hay 2 historias en la palabra de Dios que nos habla de correcciones que hizo Dios al hombre, al hermano, que involucró muerte. ¿Alguien se acuerda de una pareja que padecieron esto? Ananías y Zafira. Vamos allá, Hechos 5, 1 al 5. Creo que hasta aquí vamos. Hablamos de hermanos, no hablamos de muerte espiritual. Y vamos a ver, bajo la luz de las Escrituras, la muerte física como una consecuencia del pecado. Fíjate, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el siguiente, en el 5, al oír esto, Ananías, estas palabras, ¿qué pasó? Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Te das cuenta? La corrección de Ananías y Zafira fue una muerte corporal. Primera de Corintios 11, 29 y 30. También los corintios andaban pecando y andaban regando ahí equivocadamente todo, la andaban regando y estaban comiendo o tomando la cena del Señor indignamente. Y dice, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos que, y también debilitados, y muchos que, wow, la muerte también es parte de una corrección del Señor hacia sus hijos. El pecado de estos hombres trajo una consecuencia, morir físicamente. ¿Esto significa que perdieron la vida eterna? Definitivamente no lo dice. En ningún momento se menciona. Dios en su soberana voluntad decidió que lo mejor para estos creyentes era dejar de luchar con sus pecados en este mundo y estar con Él. Ahora, esta muerte es de corrección, no de condenación. Y esta muerte no vino como un juicio que les quitaba la vida eterna, más bien fue como un juicio correctivo. Y a veces el Señor actúa de esta manera. Versículo 32 de este mismo 1 Corintios 11, 2 versículos más. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Mira, observa esto. Hay hermanos que genuinamente han entregado su vida a Cristo, pero les cuesta mucho trabajo la batalla contra el pecado, contra su naturaleza pecaminosa, y son caída tras caída, tras caída, hasta el punto que Dios decide en su voluntad que es mejor llevarlo a casa. Probablemente de alguna manera compromete su testimonio, probablemente Ananías y Zafira iban a dar o iba a tener un efecto mucho más adverso en la iglesia el permitir este tipo de cosas, que mejor recogerlos y dejar a la iglesia con gran temor, como vemos en la palabra, pero un temor reverente del poder de Dios. Y Dios decide en su soberana voluntad llevarse a Ananías y a Zafira. Ahora, ¿es posible ver muertes prematuras en los creyentes que están batallando constantemente con el pecado? La respuesta es sí, y no es una condenación. Llega a ser incluso un acto de protección. Nos platicaba el pastor Iván que uno de sus tíos aceptó a Cristo y que estaba llevando un cristianismo con una intención genuina de estar cerca de Dios, pero él tenía un problema de adicciones. Y en una recaída de las adicciones fallece. ¿Perdió su salvación? No. ¿Pero cómo? Si se murió por estas adicciones. Mi hermano, pero la salvación no estaba en que si él podía mantenerse sobrio o no. La salvación de él estaba en Cristo Jesús. Y si había un testimonio de estar creciendo, y si el Señor decidió en su voluntad, vámonos, ya no pelees más con esta carne y con este mundo. Es su voluntad y eso da gloria a Dios. Ahora, otra perspectiva de este texto, y algunos lo toman, es que consideran que se refiere a los hermanos que apostataron de la fe, aquellos que se congregaban, aquellos que manifestaban una fe y que terminaron cediendo o terminaron yéndose en pos de doctrinas equivocadas. Ahora, sería un caso curioso usar el término hermano aquí, porque no estamos hablando, Juan en toda la carta los identifica bastante bien como falsos maestros, como falsos creyentes, como autoengañados. Nunca los identifica como hermanos. Sería curioso que en esta parte les llamara hermanos. Por eso, especialmente entendiendo el contexto de toda la carta, no creo que esté hablando de hermanos, más bien de congregantes que simularon ser hermanos, sino más bien está hablando de personas que creen en Cristo y que son nacidos de Dios. Ahora, el punto no es identificar quiénes pecan de muerte, quiénes no pecan de muerte y estar clasificando pues, por este sí oro o por este no oro. No, ese no es el llamado. Regresemos al punto de este texto. Dice, el punto es pedir por vida. Pedir. Regresamos a Juan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. El que define si es de muerte o no es Dios. Tú y yo estamos llamados a pedir, y si el Señor decide dar vida o extender la vida, está bien. Pero si el Señor dice, no más, está bien. A veces creemos como creyentes que la muerte es lo peor que le puede pasar al creyente, la muerte física. Hermanos, hay gente que batalla demasiado en esta vida, y cuando el Señor dice, es hora de irnos. Por eso en los velorios cristianos se siente una paz diferente, porque sabemos que el Señor decide nuestros días en esta tierra y decide los mejores días en nuestra tierra. Y en este punto, Él es el que decide si es tiempo o no es tiempo de partir. Ahora,
el principio es pedir conforme a su voluntad. Él oye y Él responde. Y la mayoría de los pecados no son de muerte, evidentemente, porque si no habría muy poquitos congregantes. Ya muchos de nosotros ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Ya nos hubiera dicho el Señor, vente. No, entonces la mayoría no son pecados que involucran muerte. De hecho, en la Biblia solo hay 2 mencionados. La mayoría de los otros pecados no representaron eso. Sobre estos estamos llamados a estar pidiendo en oración y Él dará respuesta. Sin duda, estar conscientes de esto, hermano, nos permite vivir, experimentar el amor de Cristo intercediendo por los suyos. ¿Qué hace Cristo? Primera de Juan 2:1, aboga por cada uno de nosotros. Si tú y yo oramos e intercedemos, estamos haciéndolo de Cristo, abogando por nuestros hermanos, en lugar de estar condenando y excluyendo al hermano que ha caído en pecado. Eso es completamente obra de Satanás. Quien excluye, quien quita, separa, y quien condena y acusa, ¿quién es? ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Quién es el abogado? Cristo. Entonces, a esto estamos llamados. Ahora, Juan deja abierta la decisión de orar también por aquellos pecados que son de muerte. Finalmente dice, yo no digo que se pida, también puede aplicar, yo no mando que se pida. Y aparentemente cuando alguien está muriendo por las consecuencias físicas del pecado, más en adicciones, es más evidente en adicciones, quien está padeciendo, por ejemplo, una cirrosis, o está padeciendo algo ya, consecuencias corporales de una vida completamente de pecado, y estar pidiendo por una restauración del cuerpo para estar bien, etc. Pero hermano, imagínate que esta persona sea sana y vuelva otra vez a las drogas o al alcohol. Entonces, pedir por una restauración física en este mundo probablemente pueda ser contrario a la voluntad de Dios. No me malentiendas, tú y yo podemos orar también por eso, pero quizás no sea lo más alineado a la voluntad de Dios. Eso Él lo decide. Por eso Juan manifestó, no hay una instrucción de pedir, pero tampoco hay una prohibición de hacerlo. ¿Sale? Dios finalmente actuará conforme a su voluntad. El mensaje aquí, hermano, es confiar en la respuesta de Dios. Aunque a veces la respuesta de Dios para nosotros es la muerte corporal de sus hijos. Y esto no significa que Dios ignoró tu oración. Esto no significa que Dios no escuchó tu oración. Esto significa que Él actuó conforme a su voluntad y lo mejor para nuestros hermanos y para nosotros. ¿Te das cuenta cómo alineas tu voluntad a la voluntad de Dios cuando confías en esto? Sí, Señor, yo quisiera haber tenido a mi mamá más tiempo. Mi madre se murió cuando yo tenía 24 años. No conoció a mis nietos, a sus nietos, no conoció a mi esposa. Y te puedo decir, hermano, que después de todos estos años, el fruto que ella, la semilla que ella sembró, al menos en lo personal conmigo, está dando un fruto y el Señor así lo decidió. Pero yo no puedo cuestionar y decir la voluntad de Dios fue mala por llevarse a mi mamá. La voluntad de Dios siempre es buena. A veces no lo entendemos inmediatamente, pero lo vamos a ir comprendiendo conforme va avanzando esta madurez y este perfeccionamiento. Mi hermano, la verdadera oración es mucho más que elevar palabras y buenos deseos. Involucra 3 cosas y quiero que me acompañes a Juan 15:7. Alguien que me ayude a leer Juan 15:7. ¿Me ayudas con Lucas 22:42, porfa? Porque la verdadera oración involucra estas 3 cosas, hermano. Número 1, involucra buscar sus palabras, las palabras de Cristo, y permanecer en ellas. Juan 15:7. Hermano, la oración involucra eso, que la palabra de Dios esté impregnada en ti para que tú pidas conforme a su palabra. Número 2, involucra que permitamos que el Espíritu Santo busque las cosas de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de tu oración, porque conforme a la voluntad de Dios intercede y alinea eso. Entonces permite que el Espíritu Santo busque las cosas de Dios. Y número 3, Lucas 22:42. ¿Qué involucra la oración? Vamos a ver qué dice. ¿Quién fue el que expresó estas palabras? ¿En dónde y en qué momento? Horas antes de morir. Someterse a la voluntad de Dios al esperar respuesta a nuestras peticiones
involucra una oración correcta a nuestro Señor. No se haga lo que yo quiero, Padre. Que se haga tu voluntad, que es mucho mayor y mucho mejor que la mía. Es difícil de practicar esta oración, claro, y más cuando estamos despidiéndonos de personas que amamos. Es difícil practicar esta oración cuando hay dolor. Es difícil practicar esta oración cuando hay desesperanza o cuando hay tristeza. Pero sabemos, Romanos 8:28, que los que aman a Dios, incluida su voluntad, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la voluntad de Dios siempre va a ser mayor que la nuestra. Y una oración que no se responde como tú esperabas, puedes decir, se hizo la voluntad de Dios, no como yo quería, pero se hizo la voluntad mejor de lo que yo quería, porque la hizo Dios. Y esta parte nos ayuda a tener esa confianza en la respuesta de la oración. Ahora, vamos a cerrar esta carta con estos 4 versículos más, donde nos va a resumir este conocimiento que nos lleva a confiar. Confiar en la salvación, confiar en la respuesta a la oración, y nos va a ayudar a confiar más en Cristo. Hermano, tenemos que salir de este lugar con el conocimiento, sí, pero con la confianza de que el Señor nos está perfeccionando nuestra fe. 5 veces vamos a encontrar en esta porción la palabra sabemos. Y estoy hablando del versículo 18 en adelante. Más arriba la vas a encontrar otras 4 o 5 veces más. Sabemos. Esta expresión es clave aquí. ¿Por qué y para qué? Porque nos va a dar la seguridad de lo que sabemos. Nos va a dar la seguridad de nuestra condición de hijos de Dios. A ver si no se distraen mucho con los niños, sino que se hagan un poquito. Bueno, está entrando mucho el sonido, pero si podemos que se hagan un poquito más para allá, estaría bueno. ¿Sale? Entonces, sabemos es la parte clave, ¿sale? Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos cómo vive un creyente genuino y aquí nos lo está diciendo claramente, no practica el pecado. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque ha nacido de Dios, porque recibe la mente de Dios, porque recibe la naturaleza de Dios y Dios empieza a crear una nueva criatura. ¿Sale? Entonces, Gálatas 5 creo es... nueva criatura, el texto se me fue. Las cosas viejas pasaron y aquí ya son nuevas. 5:17, sí. 2 Corintios 5:17. Hermano, las cosas viejas pasaron. La naturaleza vieja pasó. Lo que te esclavizaba en tu vieja naturaleza quedó. Ahora Dios está haciendo cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sale? Entonces, eso es lo que a ti como creyente te permite vivir una vida que no practica el pecado. Aquí la palabra crucial es practicar. ¿Qué significa practicar? Eso es un estilo de vida. Quien practica aquí un deporte, diario va a entrenar. Quien practica el gimnasio, diario va al gimnasio. Practicar es esa acción presente que implica continuidad, secuencia interrumpida. Es algo que hacemos constantemente. Ahora, alguien que practica el pecado constantemente es evidente que no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza aún está dando frutos de la carne. No hay ninguna evidencia de estar luchando contra el pecado, que esa es la otra parte. El creyente ya no practica, el creyente batalla, el creyente lucha. Si tú estás luchando hoy con un pecado, déjame decirte gloria a Dios, porque estás dando la batalla y no te estás dejando ir por el pecado. Alguien que pelea porque no lo descubran, para que no sea evidente, no está peleando contra el pecado, está peleando para que no se cache su pecado. Eso es muy distinto. El creyente batalla en lo interior contra su pecado. Incluso es capaz de expresarlo a un hermano maduro en la fe para buscar ayuda. Eso es lo que debemos hacer. Hermano, esconderlo
lo único que hace es que lo sigas practicando. Por eso creemos muy firmemente en esta congregación que los devocionales ayudan mucho porque te van exponiendo la naturaleza y hay hermanos maduros en la fe que te pueden ayudar a entender qué está hablándote Dios, ¿no? Y eso es bien padre. Entonces, mi hermano, alguien que practica solamente está engañándose y no ha nacido de nuevo, es lo que nos ha dicho Juan. Y solo es cuestión de un contexto, fíjate, para que su naturaleza floree. Hace no mucho, me da tristeza ver este tipo de noticias, pero salió un cantante de un grupo que yo escuchaba hace unos 20 años, que pues fue descubierto su pecado, ¿no? Fue un cantante de un grupo de Estados Unidos, donde sacaron todo lo que hacía este hombre, ¿no? Ahora, pues por muchos años tuvo un ministerio y dices, tú no es posible, o sea, las canciones están bien padres, todo bien padre, pero sí, él no había nacido de nuevo. Que el pecado haya sido expuesto es una oportunidad para él, para que se arrepienta genuinamente y no finja algo que no es. Y eso es normal, es recurrente, porque dice la palabra que llegará el punto donde dirán, Señor, en tu nombre hicimos todo esto, echamos fuera demonios, liberamos, tal, y el Señor les va a decir, no te conozco, nunca te conocí. Es mejor que el Señor nos diga eso aquí en la tierra, a que nos lo diga ante su trono. Y por eso para mí es un acto de misericordia que estas cosas salgan y que vengan al arrepentimiento genuino. Pero no voy a desviar. Aquí el punto es que si hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. Y entonces tenemos lo necesario para esto. Fíjate, ¿dónde encuentro lo necesario? En Juan 16:13 nos escribía el apóstol también que Jesús dijo lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Número 1, el Espíritu Santo siempre nos está ayudando, el Paracletos, ¿sale? Siempre te está redarguyendo de, hey, te estás desviando, tal, y ahí está el Espíritu Santo haciendo esa obra confrontativa de cuando nuestra vida empieza a flaquear en algo, ¿no? Y tenemos un guía perfecto que nos guía a la verdad, ¿sale? Pero aquí mismo, en 1 de Juan 2:1, nos está diciendo algo maravilloso. Tenemos un abogado. Aparte de abogar, Jesucristo hace algo más que eso. Y eso está en el capítulo 5, versículo 18. Aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesús. Está hablando de Jesús. Jesús le guarda y el maligno no le toca. Entonces Jesús no solamente aboga, Jesús también te guarda y dice que el maligno no le toca. La declaración es increíble. Te protege de Satanás. Usa la palabra no le toca. Y ahora, en nuestro español está limitado. Por eso, cuando no profundizamos en la palabra, podemos hacer doctrinas de esto y decir, aquí el Satanás no me puede hacer nada porque aquí la palabra dice que no me puede ni tocar. Y entonces, ¿por qué tocó a Job? Y entonces, ¿por qué pidió por zarandear a Pedro? Entonces, ¿se está contradiciendo? Hermano, la palabra tocar que se usa aquí en el griego, que es apetetai, no habla solamente de tocar o de desbalancearte. Trata o tiene un sentido de tomarte, engancharte y hacerte suyo. Y a esto se refiere. Jesús cuida de los suyos y el enemigo no puede arrebatarnos de su mano. Por más que Satanás quiera abrir el dedo de Dios para sacarnos de su mano, no puede. No puede. Esto es lo que nos está diciendo. Y a pesar de saberlo, Satanás es terco y sigue tentando e intentando tocar al creyente. Él sabe dos cosas. Número 1, él sabe que no puede arrebatarnos de la mano de Cristo. Él lo sabe bien. Pero número 2, sabe que puede robarte tu confianza y tu paz. Eso sí puede estorbar o ensuciar y empezar a robar nuestro gozo de estar en Él. ¿Por qué sucede esto? Fíjate, ¿has notado que cuando decidiste acercarte más a Dios, algunas cosas empezaron a salir mal? ¿Se empezaron a complicar cosas que venían funcionando bien? Temas económicos, temas familiares,
temas de seguridad, temas de salud, temas de tentación, el que quieras. ¿Por qué Dios permite que Satanás tiente al creyente de esta manera? ¿Por qué Dios permitió que Job fuera tentado de esta manera? No tengo una respuesta absoluta, pero por lo que he visto y lo que está en la palabra de Dios, veo que en la medida que los creyentes experimentamos los ataques de Satanás, tenemos una oportunidad. Y esta oportunidad es de aumentar nuestra dependencia de Dios y confiar en la verdad de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluso estos intentos fallidos de Satanás. Ahora, por tanto, hermano, déjame decirte que vamos a experimentar cosas buenas y cosas malas, pero todas estas cosas pueden ayudar con un fin mayor, Dios obrando en ello. Hermano, Job era un hombre bendecido, conocía a Dios, o decía que conocía a Dios, era un temeroso de Dios. Por eso Satanás va y dice, no hay nadie en la tierra justo, ¿no? Y va tratando de buscar justificar algún argumento, y Job es el objeto de esta historia, donde Job era alguien que temía a Dios. Y Dios permite que le sea tentado, que le sea tocado. Y le quita todo. Esa historia quizás ya te la sabes. Todo el libro de Job habla de eso. Dices tú, ¿por qué el Señor permite estas cosas para sus hijos? ¿Cuál fue el resultado de Job después de pasar esta prueba, esta tentación, toda esta tribulación? Algunos se clavan con que le fue restituido todo y tuvo más cosas de las que tenía antes. Eso es vano. Job respondió, mas ahora mis ojos te ven. ¿Te das cuenta? La fe de Job pudo crecer más gracias a la tribulación que vino por la tentación de Satanás, por las tribulaciones. Mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Ahora puedo verte. Es en medio de estas tribulaciones que tú tienes la oportunidad de poder conocer más a Dios y aumentar tu relación con Dios y aumentar tu comunión con Dios. Y esta confianza probada por los intentos fallidos de Satanás te permite saber lo que dice el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y ya no de este mundo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Reafirma tu pertenencia, hermano. Número 1, el mundo está bajo el mal. El príncipe de este mundo influye sobre la ideología de este mundo. Y este mundo ama el mal. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a dejar de tener cosas en común en este mundo influenciado por Satanás. Ese es un efecto que reafirma tu identidad. Estás en Cristo. Pero este es un hecho real. Los creyentes aún en el mundo estamos expuestos a ataques de Satanás junto con otras tribulaciones en este mundo. Pero la gran diferencia de ser ahora un hijo de Dios y cuidado por el Hijo de Dios es que estas adversidades terminan para bien. Te van a permitir 4 cosas. Número 1, los que tú como creyente, que yo como creyente amemos más a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está cerca. Sabemos que Él nos cuida. Sí, estoy pasando una tormenta impresionante. Veo las olas de 10 metros. Pero Jesús va en mi barca. Jesús está cerca. Número 2, nos ayuda a que resistamos más a Satanás. ¿Por qué? Porque sabemos que va a fracasar. Sabemos que está vencido. Que por más intentos que haga, que por más que le busque por un lado y luego le encuentre por otro, va a fallar. Y nos ayuda a resistir. Número 3, te va y me va a ayudar a practicar la paciencia. Las pruebas y las tribulaciones sabemos que son temporales y producen en nosotros paciencia. Y ese es otro efecto positivo de esto. Y el número 4, esta paciencia nos hace que crezcamos más fuertes en nuestra fe de muchas otras maneras. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cosas ayudan
para bien. Pero cuando no se es nacido de Dios, ahí la historia es distinta. Esto suele ser gran pérdida. Aquí Satanás ya no encuentra resistencia, porque ya no están en la mano del Señor. Mira, hermano, te voy a dar un tip. Hay pasajes en la Biblia que lo permiten, que cuando tú cambias la perspectiva del pasaje como está escrito, puede tener dos efectos. Y es un tip para que cuando quieras o encuentres un pasaje que lo permita, hazlo y vas a ver el efecto que produce. Uno de los efectos es que es reconfortante. ¿Qué quiere decir? Que trae paz, que trae ánimo a tu vida y dices, wow, como este texto que ahorita vamos a leer otra vez. Pero el otro efecto es que cuando tú le cambias al lado opuesto lo que está diciendo, en lugar de ser reconfortante, ahora es reconfrontante. Porque trae una incomodidad tremenda, pero esa incomodidad es para el arrepentimiento. Y este versículo 18 es uno de esos versos que se prestan para esto. Fíjate, lo voy a leer en el modo original y como está con la perspectiva de un hijo de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Reconforto. Pero el lado opuesto, voy a leerlo así. Sabemos que todo aquel que no ha nacido de Dios practica el pecado, pues aquel que no fue engendrado por Dios, Él no le guarda, y el maligno le toca y lo tiene enganchado, practicando el pecado y autoengañado. ¿Te das cuenta? Reconfortante para aquel que no ha nacido de nuevo, reconfortante para aquel que ha nacido de nuevo, porque Jesucristo cuida de sus hijos. Versículo 20. Estamos terminando. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Dios nos ha dado esta vida, te empiezas a ver amargo el pecado. Es natural. Ya no disfrutas lo que antes disfrutabas. Esas épocas donde te deleitabas haciendo o viviendo para ti, empieza a tener un sabor amargo y dices, ya no me siento parte de esto. Has nacido de nuevo. Y antes disfrutaba esto, pero ahora, ¿cómo has nacido de nuevo? Podemos decir con toda seguridad entonces que sabemos, número uno, que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, como dice aquí. Sabemos que ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hermano, lo sabemos porque Él nos ha dado el entendimiento. No porque tú seas muy bueno e intelectual, es porque Él abrió tus ojos a la fe. ¿Para qué? Para conocerle y para conocer que este testimonio es verdadero. ¿Qué efecto tiene en el creyente conocer esto? ¿Jactarse? No. El efecto de conocer y entender es tener una comunión genuina con Jesucristo. Estamos en el verdadero. Estamos en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y esta es la vida eterna. Hermano, tú puedes experimentar la vida eterna ya desde hoy. No necesitas morir para experimentar la vida eterna. Juan 17:3 dice eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Tú y yo podemos vivir la vida eterna conociéndolo ya desde hoy. Me encanta porque la Nueva Traducción Viviente este texto lo manifiesta de esta forma. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. En conclusión, Juan volvió a su tema inicial, nuestra verdadera comunión
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión con Jesucristo significa que debemos conocerlo, y la palabra de Juan usa, esta parte de Juan usa la palabra conocer, que en el griego es ginosko, que habla de un conocimiento por experiencia, no un conocimiento intelectual. Y así es como Jesús quiere que tú y yo le conozcamos. Un conocimiento vivencial, no un conocimiento intelectual. Experimentando la vida eterna que está en Cristo Jesús. Y el que permanece en una relación real con Cristo y una relación viva y real con Dios, le encuentra todo sentido a cómo termina esta carta. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Y dices tú, caray, como que este texto se le fue aquí a Juan, pues que estábamos hablando de los ídolos. No, mi hermano, conéctalo con el anterior. Hijitos, guárdense, eviten, no tengas nada que ver con los ídolos. Y entiéndase por ídolos todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. En la Nueva Traducción Viviente dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Entonces, el enemigo de tu comunión con Dios es la idolatría. Y dices tú, pero yo no adoro ídolos. Vamos a entender lo que es un ídolo. Abrazar, número 1, a un Dios falso, a lo creado. Y eso es para los que a lo mejor fuera de la iglesia tienen en su trono otras cosas creadas, ¿no? La gente suele amar más la creación que al creador. Entonces idolatran cosas que son creadas absurdamente. Pero número 2, la idolatría es también esa idea falsa del Dios verdadero. Y eso sucede dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque creo en lo que me conviene de Dios. Y empiezo a hacer un Dios a mi imagen y a mi semejanza, a lo que a mí me gusta y a lo que a mí me acomoda. Y ese tipo de idolatría sucede dentro de la iglesia, haciendo dioses a su concepto. Pero vamos más allá. Hablar de los ídolos, guardado de los ídolos, nos habla de los visibles y de los evidentes, pero también nos habla de esto, hermanos. Nos habla de adorarnos a nosotros mismos. Podemos hacer esto, estarnos adorando a nosotros mismos cuando somos más indulgentes con la comida, con la bebida, con la pereza, o preocuparnos demasiado cómo nos vemos, cómo nos vestimos, que no son cosas malas, pero cuando ocupan el lugar de Dios es idolatría. Esto también habla de adorar las riquezas, cuando tu felicidad depende de tener, cuando si no tienes todo tu gozo se va. Esto nos habla también de adorar algún pasatiempo, profesión, gente que ama tanto su carrera que se vuelve su ídolo, o algún pasatiempo. Y esto también nos habla de adorar amigos o familiares, donde lo número 1 es esto. Ahora, hermano, por eso Juan concluye de esta forma. Ahora que sabes esto, ahora que conoces esto, guárdate. Ponte atento de aquellas cosas que quieren robar el trono de Dios en tu corazón, porque todo aquello a lo que le dedicamos la mayor parte de nuestra atención, de nuestro tiempo y nuestros pensamientos, puede ser consciente o inconscientemente, se va a terminar convirtiendo en tu ídolo, en lo más importante para ti. Y esa es la idolatría moderna. Pero si sabemos estas cosas, la aplicación es esta. Permanece en Jesús y guárdate de los ídolos. Apártate de la idolatría. Con esto termina Juan esta increíble carta y enseñanza para todos nosotros. Hermano, nuestra comunión está bajo ataque, pero estamos protegidos por el Señor mismo. El Señor ha dado diferentes herramientas para que tú y yo entendamos su verdad. ¿Esas verdades duelen? Definitivamente sí. Pero el perfeccionamiento de un cuerpo que está siendo entrenado duele. Después de hacer un buen ejercicio, después de años de no hacerlo, ¿qué pasa en tu cuerpo? Estás todo tullido, ¿verdad? Espiritualmente no es diferente. También he empezado a leer cuando empezamos a practicar estas disciplinas espirituales. Pero hermano, si tú estás en Cristo, si tú has nacido de nuevo,
todas estas tribulaciones que hoy están merodeando tu vida, déjame decirte que la promesa es clara. Dios le guarda y el maligno no le toca. Y como el salmista oraba, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Vamos a orar, Señor. Vamos a orar al Señor y ponte de pie. Vamos a confiar en estas verdades, en esta comunión que hemos aprendido y en estos principios espirituales donde el Señor nos trae exhortación, pero también nos trae paz.